días. Vamos a empezar nuestro tema 5 de recursos. Hoy vamos a abordar cómo se interviene en lo que nosotros denominamos psicodrama bipersonal. Vamos a presentar el modo de trabajar en psicodrama con un paciente. No tenemos un solo nombre para denominarlo y detrás de los diferentes nombres nos encontramos matices teóricos. Pero dado que nuestro objetivo es ir mostrando más lo que nos une que lo que nos diferencia, diremos que bajo nombres como psicodrama bipersonal, psicoterapia psicodramática, psicoterapia psicodramática individual bipersonal, o como nuestros colegas anglosajones lo llaman psicodrama one-to-one, debajo de todo eso lo que nos encontramos es una disposición o un setting terapéutico que se constituye por una intervención con una persona en el rol de lo que nosotros llamamos psicodrama protagonista y otra persona que está en el rol de lo que llamamos psicodramatista. Es un paciente y un terapeuta en el lenguaje más clásico, con un propósito: la resolución de los conflictos que dan lugar a la petición de ayuda, y con una concepción de salud instalada en el psicodrama, de salud y de patología, y una enorme caja de herramientas que nosotros denominamos técnicas de acción. Este es nuestro tema de hoy: cómo abordamos con las herramientas que tenemos y con nuestra filosofía de trabajo la psicoterapia cuando atendemos a una sola persona. Bueno, quiero empezar esta presentación utilizando una frase del texto de Rosa Cuquier, un texto precioso que se llama Psicodrama bipersonal. Ella dice: no soy la portavoz de las ideas de Moreno, solo de las mías, después de haber conocido las ideas de Moreno y otros autores. ¿Por qué hago esta cita? Cuando era más joven no me parecía especialmente importante ser riguroso deteniéndome en las fuentes. Me parecía que a veces hacías que las clases fueran un poco más pesadas. Pero en este momento de mi vida me resulta muy importante hacerlo y recurrir a frases como la que he tomado prestada de Rosa para asumir la responsabilidad de lo que yo digo y no hacer mío el conocimiento que no me pertenece. Esta aclaración me parecía necesaria antes de contaros lo que voy a contaros ahora. Bueno, si consideramos el origen de la atención individual en psicodrama, está documentado que el propio Moreno lo utilizó, pero no le dio el valor que para él tenía la psicoterapia de grupo. La propia Rosa nos dice que parece que fuera un hijo bastardo de la propia creación de Moreno. La persona con la que aprendí psicodrama bipersonal lo hice sobre todo de una manera experiencial y es Dalmiro Bustos. Yo ya había acabado mi formación en psicodrama y cuando le vi trabajar tuve la sensación de que él hacía cosas que iban más allá de lo que yo conocía o introduciría dentro de esa concepción de psicodrama moreniano. Tuve la intuición de que introducía una manera de pensar en el hacer, a la hora de resolver los conflictos que tenían unos claros contenidos o unos claros significados psicodinámicos. Y entonces me formé en psicoanálisis durante mucho tiempo. Bueno, de aquí es de donde yo, después de esa formación, empecé a integrar lo que hoy os muestro en una pequeña viñetita sobre lo que para mí es hacer psicodrama bipersonal. Bueno, quiero empezar por Moreno. Moreno decía, como sabéis, cuando estamos en grupo trabajamos el protagonista y los yo auxiliares. Moreno decía que el lugar del yo auxiliar es ocupar el espacio de quien no está en la sesión. En psicodrama bipersonal, ese lugar solo lo puede habitar el terapeuta y las proyecciones mentales del protagonista. Esas proyecciones mentales las vamos a concretar en objetos, en almohadones, en sillas, en un espacio y en un tiempo concreto. Esto conlleva, y eso será un tema a ir mirando despacito y en cada caso, con cada técnica en concreto, pero esto conlleva adaptaciones en el uso de las técnicas de acción. Bueno, segundo elemento a considerar cuando trabajamos en un formato individual. Bueno, es la idea de proceso frente a acto. El término acto psicodramático es muy querido en la historia del psicodrama. El proceso terapéutico no deja de ser una sucesión de actos psicodramáticos, pero esta secuencia de actos no es aleatoria, tiene que anclarse en la relación humana que se está creando entre el paciente y el terapeuta. Esto puede conducir a lo que José Fonseca denomina la angustia del psicodramatista en un setting individual. Bueno, del psicoanálisis aprendí la importancia de cuidar la relación paciente-terapeuta siendo una condición
crear una relación segura y protectora antes de flexibilizar o eliminar las defensas y abordar los conflictos intrapsíquicos e interpersonales. Luego, segundo elemento que vamos a tener en cuenta, el primero es la disposición, cómo vamos a tener que adaptar esa función del yo auxiliar con nuestras herramientas. La segunda es una idea de proceso, de secuencia de actos. No vamos a poder hacer lo que se nos ocurra en cada momento. Lo haremos, pero dentro de una secuencia. Bueno, pues este proceso para mí, si lo tuviera que sintetizar, lo puedo sintetizar con 3 verbos. El primer momento del proceso terapéutico, es decir, la primera fase desde que recogemos a una persona para atenderla, lo podemos nominar con una palabra o con un verbo, crear. ¿Qué tenemos que crear? Lo que no existe. ¿Qué es lo que no existe? Un vínculo terapéutico. El segundo momento le vamos a poner el verbo hacer. ¿Qué vamos a hacer? Que ese vínculo sea el sostén sobre que el paciente va a apoyarse para abordar sus temores, sus fantasmas y para poder restaurar las heridas emocionales que, de otra manera, como Dalmiro lo dice muy bonito, es sus heridas de la vida. El último verbo, que es el tercer momento de este proceso, esta secuencia, consiste en trasladar lo que se construye y se internaliza. Es decir, lo que ha internalizado a través del vínculo terapéutico, cómo lo lleva a su vida. Se trata de ir modificando las situaciones externas y generar otros modos de estar en el mundo. Luego tenemos 3 verbos, crear, hacer y trasladar, que son momentos en una relación terapéutica, momentos que marcan una secuencia de intervención. Bueno. El tercer elemento a considerar es el propio encuadre. Si nos paramos a pensar en el encuadre, es una invitación a una relación regresiva. El terapeuta está ahí solo para ti y para cubrir todas tus necesidades. Esta fantasía puede ser tan deseada como temida. ¿Por qué? Porque como Dalmiro nos enseña, esta propuesta relacional es una invitación a la repetición del vínculo de sostén que aparecen en las relaciones más primarias. Este vínculo de sostén es tan protector como amenazante. ¿Vale? Bueno, esta es un poquito la idea que quiero transmitiros. ¿Cuáles son las cosas a considerar en un encuadre donde somos 2 personas, donde tenemos que adaptar algo que no tenemos, que son a los otros, a la función de hacer la función de yo auxiliar, adaptada en una secuencia temporal y donde desde la fantasía se pueden movilizar las ansiedades, pues si queremos las más amenazantes, pero también las fantasías más protectoras. Bueno, como os decía, vamos a ir, en la medida que podamos, ir dando pequeñas viñetitas clínicas para que vaya concretándose lo que hacemos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer hoy? De la mano de una protagonista que es una mujer tan amable como alegre. Le gusta presentarse como una mujer joven de 50 años. Su motivo de sufrimiento básico ha sido aceptar relaciones maltratantes desde su infancia. Sufrió bullying en el colegio, pero internalizó sobre todo un modo de adaptarse al maltrato. De su madre recogió un mensaje, que era: tienes que ser amable con las figuras maltratantes. De esa manera conseguirás ser menos maltratada. Ese es un poco el mensaje que ella hizo suyo y que de alguna manera ha mantenido a lo largo de la vida. Bueno, la pregunta que me hace y se hace en sesiones: ¿cuándo voy a dejar de hacer caso a esta mujer, con sus propias palabras, con mis 50 jóvenes años? Bueno, la propuesta que le hacemos en esta sesión, donde es una sesión de psicodrama bipersonal, es la siguiente. Frente a una silla vacía en la que colocamos un almohadón, ese almohadón se concretiza para que simbolice y represente a su madre. Le pido que exprese sus sentimientos, los sentimientos que le surgen frente a esa imagen que simboliza a su madre son los sentimientos de rabia, impotencia y sometimiento. ¿Vale? Le digo que imagine, cuando habla del sometimiento, el siguiente paso le digo: vamos a imaginar cuál es el lazo que te une a tu madre. Sí, vamos a imaginar un lazo. Pues un lazo, unos hilos que te unen a ella. ¿Sí? Una vez que lo imagina, le digo: ahora me gustaría saber qué querrías hacer con ese lazo. Y quiero que lo hagas con los ojos cerrados. Cuando utilizo los ojos cerrados muchas veces es para amplificar la imagen, para que la presencia, ¿vale?, sea más vivida, de tal manera que la representación mental de la imagen de su madre esté más activa y sus emociones estén también en un nivel más elevado, están un poquito más altitas. Bueno, cuando le digo que ponga ese lazo que une a esa figura, ella le dice que lo quiere romper y que lo quiere cortar. Y le digo que lo haga, que adelante, que lo haga. Entonces, imaginariamente, corta el lazo que parecía que le tenía atada a su madre. Bueno, cuando lo hace,
muestra un sentimiento de sorpresa, de alivio, etc. Nuestros antecesores dirían que ha tenido un momento catártico. Después pasa un poco a compartir desde su sorpresa y desde su alegría. Bueno, si yo escuchara esto por primera vez, me haría una pregunta. O sea, una persona que ha estado durante toda la vida, desde una relación de sometimiento con los demás, soportando que la traten mal, tú le pones un juego de imaginación y de acción donde corta simbólicamente el lazo que le ata a su madre y a partir de ahí empieza a cambiar su manera de ser y de estar en el mundo. Bueno, pues voy a responder de una manera no categórica, no con un sí o con un no, sino de una manera dimensional y en nuestro lenguaje afectivo. Un poquito sí ha cambiado. Y la pregunta que probablemente yo me haría sería, ¿y por qué? Lo voy a intentar transmitir desde por qué yo pienso que esta manera de trabajar sirve y ayuda. ¿Por qué funciona cortar un hilito? Por usar la propia imagen. Primero, los temores para cortar ese hilo en infinitas y anteriores ocasiones se han ido desvaneciendo. Esto es el resultado de muchos pequeños pasos que ha dado antes. Segundo, la dependencia, su dependencia en relación a los demás, esto es un tema de fondo, se ha ido sustituyendo por la autoafirmación y esa autoafirmación la ha ido construyendo a lo largo de ese proceso terapéutico. Por eso insistía yo en la necesidad de tener en cuenta una secuencia. Si este mismo ejercicio se hace al inicio de un tratamiento, probablemente el sujeto tenga una sensación de un juego o de algo incluso, no sé, anecdótico, pero poco útil. Tercero, el vínculo desde que ha aprendido a tratarse en esa secuencia de relación y de interacción con el terapeuta, es un lazo de buen trato. Ha aprendido que la han tratado bien frente al sometimiento o al maltrato. Y ese modo que en principio es fuera, como decía algún señor como Cojo, de una manera transmutadora, se ha convertido en su propio mundo interno. Y por último, su deseo de cambio, validado y respetado por el terapeuta, ha vencido su temor al desvalimiento que le llevaba a mantenerse en una posición de dependencia. Todo eso creo que es el resultado de un proceso muy largo, de una relación humana que se ha ido construyendo, de otra relación humana que se ha ido construyendo y es restauradora de la relación original. Y entonces al final, con una técnica de acción y con un poquito de imaginación, hemos cortado un hilito. Bueno, tema 5 de recursos, cortito y espero que sea claro, sobre todo porque me dicen que la mayoría de las veces se oye reguleras y se ve nada más que reguleras. Venga, pues buena semana para todos y seguimos con la ciencia psicodramática que nos acompaña. Un besote.